Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta el padre Enrique. Padre, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, Cristina. Muchas gracias por invitarme. Padre, deduzco que no nació cura. Entonces vamos a hablar un poco de su infancia, de su juventud, de su familia, de si se crió en un ambiente católico. Bueno, a ver, mis padres desde pequeñitos siempre se han esforzado en transmitirme la fe. Y bueno, pues de pequeño pues íbamos a misa todos los domingos, pues obviamente me bautizaron, después mis padres también hacían convivencias y pues nos llevaban también con ellos. También pues obviamente la primera comunión, todos los sacramentos, pero aún así mi relación con Dios nunca fue una relación así como viva, ¿no? Para mí siempre fue de pequeñito ya como una relación muy de cumplimiento. Vale, y durante la adolescencia, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Porque claro, es una etapa un poco difícil. ¿Dónde queda Dios en esa etapa? Pues, a ver, yo tuve una adolescencia complicada. Porque bueno, poco a poco me fui metiendo en otros mundos, ¿no? En otras realidades, y muchas de ellas eran a veces muy contrarias a Dios, ¿no? En el sentido de amistades, pero sobre todo pues empecé a meterme mucho en el mundo de los videojuegos con 14 años. También pues empecé cada vez más como a desarrollar, pues a escuchar música heavy metal muy fuerte, muy violenta, ¿no? De mucho grito, ¿no? Y sobre todo a acumular como mucha ira interior, ¿no? O sea, un poco como una ira que fue creciendo, ¿no? A lo largo de la adolescencia hasta prácticamente los 18 años, ¿no? Fueron unos años muy complicados y sobre todo, pues bueno, y eso ya me alejó totalmente de Dios, ¿no? Cuando yo recuerdo tener unos 14 años ya no quería saber nada, ¿no? Ni de Dios, ni de la iglesia. Mi oposición ya era total, ¿no? Escuchaba algunos grupos en aquel momento que incluso hacían burla, ¿no? De la fe, hacían burla de la Santísima Virgen, ¿no? Hacían, pues bueno, a ver quién dice la barbaridad más gorda, ¿no? Para llamar un poco la atención, ¿no? Y eran el tipo de música que yo escuchaba en aquel momento, por desgracia. Y bueno, y sobre todo lo que a mí más daño me hizo fue que yo como era una persona más bien introvertida, no era una persona que yo qué sé, en el colegio fuera una persona muy abierta o popular o extrovertida, ¿no? Sino que es verdad que todo el mundo me respetaba, ¿no? Nadie se metía conmigo, pero una persona más bien solitaria. Y encontré mi refugio en esto, en los videojuegos. A lo largo de la adolescencia, pues poco a poco fue cada vez esto siendo mi modo de vida. Lo que marcó mi infancia, bueno, sobre todo mi adolescencia, fue el mundo de los videojuegos. Yo comencé con un videojuego de rol que en aquel momento era muy famoso, que tenía una base de jugadores muy grande, como unos 11 millones de jugadores, que cuando todo esto estaba comenzando. Esto era el boom de internet, el boom de los juegos multijugador online, el boom de todo esto. Y ahí, ¿qué pasa? Que tú te creas un personaje, puedes crear varios, pero te creas un personaje y pues bueno, de una raza, de una clase, y entonces pues vas jugando en un mundo virtual con otros miles de jugadores, vas haciendo amistades, vas haciendo esto, y poco a poco como que este mundo me fue cautivando, ¿no? Me fue cautivando cada vez más, y un poco como que se fue convirtiendo en mi modo de vida. Yo recuerdo que sí, es verdad, en el instituto pues tenía algunos amigos, hacíamos algo de deporte, pero mi rutina era llegar a casa, encender el ordenador y perder la noción del tiempo, ¿no? A veces parecía que acabas de encender y ya era la hora de cenar. O a veces era la hora de cenar y estabas en mitad de algo y tus padres te decían, oye, que ya voy, y nunca vas, ¿no? Y entonces empezaron también a crecer las discusiones en casa, ¿no? Pero bueno, y todo este mundo de videojuegos me fue cada vez cautivando más y más, porque tienes una falsa ilusión de progreso, por decirlo de alguna forma, ¿no? De éxito. Entonces yo recuerdo que
que le invertía horas, conseguía logros, tenía cada vez muchísimos amigos, gente que conocía incluso en la vida real, gente que incluso conocía a través de chat de voz que habíamos hablado, gente de todas las edades, de todas partes de España, ¿no? Y, y te genera una falsa sensación de progreso porque bueno, cada vez tú te conectas, en la vida real a lo mejor no, pero cuando estás dentro de la pantalla, dentro del juego, sientes que eres alguien, ¿no? Sientes que de repente la gente, no, nada más verte conectarse, ya te escriben, oye, ¿te apetece que hagamos esto? ¿Te apetece que hagamos esta otra cosa? O esta... y entonces ves que hay gente que te quiere, ¿no? Ves un afecto colmado, ¿no? También ves yo me esforzaba cada vez para conseguir más logros, para estar entre los mejores, para conseguir la mejor equipación, la mejor... Y entonces también te descubres incluso en algunos aspectos admirado, ¿no? Yo este modo de vida lo llevé al extremo ya sobre todo cuando yo tenía 17, 18 años, que ya iba a concentraciones a nivel europeo de jugadores, a la Campus Party, que era una concentración que se hacía en Valencia de jugadores, en las que nos juntábamos ahí casi 4.000 personas, gente que sabía de tecnología, de ordenadores, etcétera, pero para jugar videojuegos, ¿no? Y iba a estas concentraciones y era mi modo de vida, ¿no? Yo llegué en un punto determinado incluso a estar en un ranking de los 100 mejores de España del juego hasta que jugaba en mi categoría, ¿no? Y en ese momento tú te sientes que lo tienes todo, ¿no? Que lo tienes todo, que de verdad tu vida progresa, que de verdad que todo eso es real, ¿no? Tú tienes una falsa ilusión de que todo esto es real. Y entonces, ¿qué pasa? Que tu vida real, tu familia, tus amigos, tus proyectos, que no los tienes, ¿no? Los descuidas hasta el punto de que a veces las relaciones se deterioran, ¿no? Y se pierden. Con tantas horas de videojuego, ¿no le afectó en su vida, por ejemplo, familiar? ¿No le afectó las relaciones familiares en casa? ¿Cómo eran estas relaciones? Pues yo no era del todo consciente cuando todo esto sucedió, pues porque es verdad que en ese momento, cuando tú estás metido en este mundo, pues es verdad que no piensas en otra cosa, ¿no? Entonces, yo recuerdo que a mí me daba igual mis padres, me daba igual los estudios, me daba igual todo. Era una época de rebeldía en la que yo lo único que le pedía a la vida, ¿no? Por decirlo de alguna forma, era poder conectarme, ¿no? Poder estar ahí, ¿no? Y cuanto más tiempo, mejor, ¿no? Entonces, yo no era del todo consciente. Sí que es verdad que la naturalidad en casa se fue perdiendo. Yo poco a poco a mis padres cada vez los fui tratando peor, porque la realidad al final es que tu hijo ves que no está estudiando, ves que no están saliendo las notas, ves que está suspendiendo, ves que le pides algo y no sale del ordenador. Entonces, claro, pues al final habían discusiones en casa, discusiones que cada vez pues eran peores, ¿no? Porque, no por el carácter de mis padres, sino porque yo cada vez los llevaba más al límite, ¿no? Con mi rebeldía, ¿no? Con el desobedecer, porque al final tú estás viendo que tus padres no te entienden. Que tus padres son unos militares, que son unos intransigentes, que tú eres una víctima. Y entonces, ¿qué pasa? Tú en tu cabeza te sientes que no se te está tratando justamente, ¿no? Que se te está haciendo una injusticia, que al final lo que para tus padres es un videojuego, para ti es tus amigos, o sea, tu ambiente, ¿no? Toda tu vida la tienes dentro de un ambiente virtual, pero que para ti es igual de real como la vida misma, ¿no? Y ese es el gran problema, que cuando todo esto fue aconteciendo, pues cada vez yo apretaba a mis padres más, con más rebeldía, ¿no? Buscándome más formas, ¿no? Para poder seguir jugando, para todas estas cosas, ¿no? ¿Cuándo explota todo? Pues la verdad que todo esto cuando llegaron los años de universidad fue cuando ya todo, podríamos decir que explotó, ¿no? Porque al final todo esto de ir tonteando con el tema de los videojuegos, con este estilo de vida que tan dañino, ¿no? Pues claro, llega el momento de la universidad que es un momento de mucho cambio y entonces cuando yo quería haber entrado a estudiar Administración y Dirección de Empresas en Valencia, que era un poco para ayudar a mi padre en el despacho que tiene, etcétera, pues no me llegaba la nota y tuve que irme hasta Castellón, a la UGI. Y entonces, pues claro, de repente una persona que le cuesta relacionarse, la sacas de su entorno, la pones en un ambiente totalmente nuevo, pues me costó muchísimo integrarme y lo que hizo fue
pues refugiarme todavía más en los videojuegos. Yo empecé empecé a dejar de asistir a las clases, dejar de asistir a la universidad, un poco a trampear, ¿no? A trampear, que hago como que voy, pero luego a lo mejor no voy y me quedo todo el día, la mañana incluso también jugando, ¿no? Y entonces, pues un poco, ahí ya eres plenamente consciente, ¿no? de que estás viviendo, pues bueno, en una mentira, ¿no? Estás directamente diciéndole a tus padres algo que sabes que es falso, ¿no? Porque juegas un poco con este ambiente de universidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues al final, tío, ¿por qué digo que todo esto explota? Pues porque yo en aquel momento recuerdo que bueno, obviamente yo no me presentaba casi ninguna asignatura, creo que me presenté solo a 2, porque era una sobre inglés empresarial y la otra también porque había estudiado algo. Una la suspendí, pero la de inglés empresarial, pues como al final no deja de ser inglés, pues esa sí que la aprobé, pero bueno. Mis padres me dijeron, oye, ¿y cómo es que no hay notas? ¿Y cómo es que no hay notas? Oye, y vas mucho, pero no sabemos nada de las notas, ¿cómo te ha ido? No nos cuentas nada. Total, que yo les daba largas, pero al final llegó un día que me dijeron, no, vamos a Castellón contigo, vamos a la administración y sacamos el certificado de notas. Entonces yo me resistía porque yo veía que iban a ver que yo en todo el año no había asistido, que no me había presentado. Entonces sucedió que bueno, pues obviamente sacáramos el certificado de notas y pues encontraron lo que había. Y recuerdo que hubo una bronca muy fuerte en casa aquel día. Mi madre me quitó el ordenador. Yo estaba acostumbrado a que me quitaran, yo siempre digo que me acostumbrado a quitaran el ratón, que me quitaran el teclado, pero siempre tienes por ahí algo guardado y eso es fácil de sustituir, ¿no? Pero claro, me quitaban el ordenador que era, para ti te están quitando tu vida, ¿no? Y recuerdo que aquella noche yo insistí que me lo devolvieran, era un no firme, un no, pero ya muy fuerte, ¿no? Entonces yo pegué un portazo, me marché de casa, recuerdo gritarle a mis padres y empecé a dar vueltas por aquí, por Valencia, por la ciudad de las artes y las ciencias, a pasear por ahí hasta las 4 o las 5 de la madrugada. Y me pasaba de todo por la cabeza, ¿no? Porque hay una cosa que tú no entiendes, y es por qué si por fin has encontrado algo que te hace feliz, tus padres no lo pueden entender, ¿no? Porque si este es tu estilo de vida, no lo pueden respetar, ¿no? Es verdad que uno piensa, no es el estilo de vida de los demás, yo lo sé, pero es mi estilo de vida, ¿no? ¿Por qué no podéis respetarlo, no? Entonces, me pasaba de todo por la cabeza aquel día, ¿no? Pero al final, lo más sensato que me pasó por la cabeza aquel día fue el decir, pues mira, voy a volver a casa porque no tengo más remedio, pero cualquier cosa que hayan hecho mis padres por mí la valoro en nada, ¿no? Y entonces tomé la decisión de no volver a dirigirles la palabra, de estar en casa, de convivir con ellos, cruzarnos a lo mejor por casa, pero no dirigirles la palabra, ¿no? Para hacerles daño, ¿no? Para que se dieran cuenta del daño que me estaban haciendo quitándome a mí el ordenador y para que un poco, fíjate, que recapacitaran, ¿no? Fíjate, tus padres, encima lo que intentan es ayudarte y uno dice que se den cuenta del daño que me están haciendo y si no les haré daño y no les contestaré y les cerraré la puerta en la cara y no sé cuánto, o sea, así, ¿no? Y entonces, pues, al final yo estuve 1 mes y medio en casa, así, sin dirigirles la palabra a mis padres. ¿Y qué ocurre después de este mes y medio? Y durante ese mes y medio, pues al final apareció, pues bueno, una comida familiar, no recuerdo si era Navidad o no recuerdo muy bien por qué motivo fue, pero con todos los primos, con todos los tíos, con toda la familia completa, ¿no? Y un primo mío, que tenía 14, 15 años, se iba a confirmar. Y un tío al que tengo mucho aprecio me decía, bueno, tú ya tienes 18 años y todavía no te has confirmado, pero ¿a qué esperas? Oye, que no tienes nada que perder. Total, porque me lo dijo él, dije, pues vale, pues oye, pues voy a acercarme a la parroquia, total. No sé qué hacer ahora mismo con mi vida, no tengo videojuegos, no tengo ordenador, no tengo nada, oye, pues voy a acercarme, ¿no? Porque me lo ha dicho mi tío, pero ya está. Y me acerqué a la parroquia, dije, pues bueno, vengo porque quería preguntar para confirmarme. Enseguida me dijeron, no, pues estupendo, pues hay un grupo, los jueves se reúnen a estas horas, vente el próximo jueves y comienzas y tal y cual. Y todo esto es gracioso porque yo no le dije nada a mis padres, porque no quería darles esa satisfacción, porque yo sabía, porque a veces en esa época basta que algo te lo digan tus padres para querer hacer lo contrario.
¿no? Y a mí me hubiese dicho algo así mi madre, obviamente el no habría sido gigante, pero porque me lo dijo mi tío, pues dije, pues bueno, no tengo nada que perder, pues fui allí, ¿no? Y recuerdo en estas catequesis de confirmación, pues bueno, pues descubrir pues mucha paz, ¿no? Mucha paz, y sobre todo yo recuerdo llegar a un sitio en el que tu vida es un infierno, pero ahí no te sentías juzgado, ¿no? Yo me descubría querido, me descubría amado, no me pedían un currículum, ¿no? Es decir, yo simplemente estaba a gusto. Empecé a hacer mucha amistad con los demás compañeros de confirmación, hice mucha amistad también con el catequista, que era también un chico joven que hacía muchas payasadas y nos lo hacía pasar muy bien, ¿no? Y entonces como que de repente había ahí algo que toda esa ira, toda esa rabia, ¿no? Como que la atenuaba, ¿no? o la apagaba. Y recuerdo que durante ese mes y medio habían días que venía de confirmación y venía contento. Pero yo me paraba a la puerta de casa, me paraba antes de cruzar y decía, no, recuerda que no tienes que hablarle a tus padres, ¿no? O sea, me tenía que forzar yo porque porque no me nacía la ira ya, ¿no? No te nace la rabia, estás contento, pero aún así intentas como obligarte a seguir ahí, ¿no? Como a perseverar ahí en ese cabreo, ¿no? Pero es que ya no te nace tampoco. Pero bueno, yo aún así aguantaba, y en casa sin dirigirle la palabra a mis padres, pero yo ya no tenía, o sea, yo estaba contento, ¿no? ¿Cómo y por qué acaba dirigiéndoles de nuevo la palabra a sus padres? ¿Qué ocurrió? Recuerdo un día, la catequesis de confirmación, que me tocó especialmente el corazón, porque ese día nos pusieron un fragmento de La Pasión de Mel Gibson, y en concreto los momentos de la crucifixión, no todos, porque hay algunas escenas que eran muy fuertes, pero sí recuerdo que me dijeron con toda claridad, mira, hay alguien que te quiere tanto, que te ama tanto, que ha dado su vida por ti. Y ese alguien no es alguien cualquiera, sino que es Dios mismo, ¿no? Es Dios mismo. Y tú dices, yo es que con esa claridad no me lo había dicho nadie nunca, ¿no? Con esa fuerza. Y yo digo, hay alguien que me ama tanto, que ha dado su vida por mí, pero si yo soy incapaz de amarme, si yo me veo al espejo y me veo el de las orejas, el de los dientes tuertos, el de la barbilla no sé qué, no me puedo querer a mí mismo, ¿no? Y sin embargo hay otro que me quiere tanto, ¿cómo puede ser, no? Y este alguien es Dios mismo, o sea, me acuerdo que aquello me hizo pensar muchísimo, ¿no? Como que de repente que alguien me amara así, o sea, me costó mucho de procesar, ¿no? Y decía, ostras, es que esto es muy fuerte, ¿no? Esto es... Y claro, y luego, pues al final, ¿dónde explotó todo? Pues recuerdo que un día fui a tocar la guitarra a misa un domingo y regresando por la avenida Blasco Ibáñez, por la zona en la que vivo yo, recuerdo el punto exacto, ¿no? Iba con la guitarra en la mano y recuerdo cómo apareció en mi corazón una invitación muy suave, ¿no? Que al final es la voz de la conciencia, la voz de Dios, ¿no? No es como las películas, ¿no? Una voz así que te abre los cielos, no, sino que es una voz muy suave que me decía, ¿y si vemos los hechos objetivamente? Entonces, claro, fíjate qué pregunta tan rara, ¿no? ¿Y si vemos los hechos objetivamente? Entonces empecé a pensar en mi vida, pero como en tercera persona, ¿no? Como si tomaras un poco de distancia, quitaras todas las emociones y ves los hechos. Y empecé a ver cómo durante 5 años mi vida, mi casa había sido un infierno, con discusiones cada vez más frecuentes por mi culpa. Yo recuerdo que lo que más me dolía era llevar 1 mes y medio sin dirigirle la palabra a mis padres. Y recuerdo que se dio que yo estaba en casa y no podía ni mirar a mis padres a la cara, de lo mal que me sentía, ¿no? Del daño que les había hecho. Yo lo pensaba y decía, pero ¿con qué cara voy yo a pedirles perdón? ¿Con qué cara les voy yo ahora a decir, oye, perdón, que me he equivocado, ¿no? Yo pensaba, es que no me lo merezco, ¿no? Es que yo siento, no me merezco que me perdonen. Entonces, a partir de esta experiencia, es, digamos, cuando le dan el empujón y recapacita y dice, tengo que pedirles perdón y empezar de nuevo. Claro, sí, totalmente. O sea, fue el empezar a ver mi vida como en tercera persona, ¿no? Movido también por todo eso que estaba viviendo en la catequesis de confirmación, todo eso que estaba escuchando. Me encantaba escuchar al sacerdote en la homilía durante la misa, ¿no? Yo no era del todo consciente de lo que estaba sucediendo, pero claro, ahí fue generándose algo en mí que al final fue cambiando mi corazón y fue haciendo que poco a poco fuese quitándome esa venda y fuese descubriendo todo ese daño, todo ese mal que yo había creado
metiéndome hasta tal extremo en todo esto, ¿no? Entonces yo ahí ya fue cuando ya me empecé a dar cuenta, pero es que fue muy fuerte, porque te das cuenta en un golpe, ¿no? Es como si el Señor de repente te diese un golpe, te quita la venda de los ojos y dices, ¿todo esto? Y dices, wow, o sea, uno no es consciente, ¿no? Y entonces decía yo decía, ¿con qué cara voy a pedirles perdón, ¿no? Y en aquel momento pensé, mira, aunque no te salgan las palabras de perdón, no puedes seguir haciendo más daño. Tienes que por lo menos volver a dirigirles la palabra a tus padres. Y entonces yo dije, pues bueno, pues ahí por lo menos tengo que parar de hacerles este daño. Y recuerdo que aquel día en la cena, esto es curioso, ¿no? Porque aquel día en la cena estábamos sentados a la mesa y yo recuerdo estar mirando al suelo, porque no podía ni mirar a mis padres, ¿no? Y mi madre, que es un amor, que es una persona además profundamente religiosa, ¿no? Me dijo, creo que era un plato de sopa, me dijo, aquí tienes cariñín, ¿no? Y entonces yo, pues con la boca pequeña, pues dije un gracias, ¿no? Dije gracias, ¿no? Y a lo mejor cualquier madre dice, bueno, por fin le da al niño por hablar, ¿no? Pero yo recuerdo mirar a mi madre y ver una sonrisa, ¿no? Con un amor y con un perdón, pero que no podía entender, ¿no? Que una madre, por muy madre que sea, perdona 5 años de infierno así, ¿no? Yo me descubrí amado y perdonado, totalmente, ¿no? Y aquello pues dio un cambio en mi vida 180 grados, ¿no? Yo recuerdo que ese deseo de jugar, esa adicción, todo esto, que ya no la sentía. Yo ya pensaba, pero qué tonto soy, ¿no? De pensar que la vida es esto, cuando la vida es preciosa, ¿no? Qué tonto soy yo de pensar que eso era la felicidad, ¿no? Porque yo empecé a descubrir como un fuego en el corazón, ¿no? Una alegría profunda de descubrir el amor de Dios. ¿Y cómo llega a pensar en la vocación? Pues empecé encontré un grupo del Camino Neocatecumenal que claro, pues hicimos unas catequesis y después era los martes quedábamos para rezar la Biblia, para escrutar la palabra de Dios, los sábados quedábamos para la Eucaristía, además unos días antes quedábamos, la preparábamos, veíamos los cantos, las lecturas, compartíamos qué nos dice a cada uno la palabra de Dios, ¿no? De verdad fue un tiempo precioso, ¿no? Que Dios estaba derramándose con una fuerza. Y entonces esto es lo que hizo que este fuego también, supongo que este fuego también, si uno lo descuida, pues se puede llegar a apagar, no lo sé, pero es que este fuego solo hacía que crecer. Y bueno, y es así como al final en la JMJ de Madrid, en el 2011, pues fuimos al encuentro con el Papa Benedicto y uno de mis mejores amigos, pues en un momento determinado decía, yo creo que el Señor me está llamando para ser sacerdote. Y entonces yo, fíjate cómo era, le dije, ¿pero tú cómo vas a ser sacerdote? Que ni se te ocurra, que no, por favor, no, ¿eh? O sea, no sé yo por qué se me ocurrió decirle aquello en aquel momento, esto en este momento, y él siempre me ha dicho que lo decía de broma, ¿no? A mí me resultó muy convincente, a día de hoy está casado, pero en aquel momento me resultó muy convincente, pero él siempre me ha dicho que lo decía de broma. Pero lo curioso es que cuando volvíamos en el autobús de Madrid, yo estaba súper inquieto, porque yo escuchaba cómo el Señor me decía, tu historia está bien hecha, ¿no? Déjalo todo y sígueme. Y entonces, claro, te entra un vértigo, o sea, un nudo ahí en el estómago diciendo, pero Señor, ¿yo? Porque uno pensaría, bueno, el que toca en el coro, el que va mucho por la iglesia. No, es que lo que piensas es, pero Señor, ¿yo? Con la vida que he llevado, que hasta hace nada ni te conocía, con las cosas que he hecho, que tú solo, Señor, sabes, pero ¿cómo te voy a seguir, no? Y entonces, durante mucho tiempo estaba yo con ese tira y afloja con Dios, de decirle, Señor, ¿yo? ¿Cómo fue el día en el que le dijo que sí a Dios, en el que se rindió a Él? Y yo veía que mi corazón me invitaba a saltar, ¿no? A fiarme de Dios, ¿no? Y recuerdo que aquel día le pude decir al Señor, mira, Señor, si estás tú, donde tú quieras, cuando tú quieras, con quien tú quieras, como tú quieras, ¿no? Si estás tú no quiero otra cosa, ¿no? Y entonces me abandoné en Él en ese sentido y le dije que sí y descansé, ¿no? Toda esa tensión de un poco, Señor, ¿me llamas, no me llamas? Le dije, Señor, lo que tú quieras, ¿no? Me fío de ti. Y es cuando entré ese curso, entré al seminario y bueno, pues 7 años más tarde, pues ya
pues me ordené sacerdote en 2019 y bueno, y puedo decir que ese fuego pues que sigue, ¿no? Sigue dando guerra y sigue lanzándome a cosas, a la aventura, ¿no? Y que es un regalazo, ¿no? Yo digo a veces que uno de los milagros en mi vida no es que yo sea sacerdote, que también, sino que yo sea cristiano, porque desde luego yo me siento, mi historia se parece un poco como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Por eso de marcharse de casa y luego volver, darse cuenta, reflexionar. Pero yo me siento más como la parábola del buen samaritano, ¿no? Como alguien que está herido al borde del camino y todo el mundo tiene reparo, ¿no? Porque la gente que intenta ayudarte sale tan escaldada, ¿no? Porque yo no quiero saber nada de nadie y tal, y al final la gente dice, ese déjalo, porque ese no tiene remedio, ¿no? Pues donde todo el mundo me daba como un caso perdido, yo lo que he visto en mi historia, en mi vida, que el Señor se ha remangado, ha venido a mi encuentro, sin yo pedírselo. Y ha tenido misericordia, me ha llevado a una posada, ha sanado mis heridas, y bueno, y así es como me siento yo en mi vida, ¿no? Como ese hombre tirado por el camino, de que todo el mundo daba por perdido, que todo el mundo daba un rodeo, que todo el mundo ya daba por un caso sin solución, pero que Dios no, ¿no? Y esto es a mí lo que pues bueno, solo puedo que contar como ahora y proclamar, ¿no? Con toda mi fuerza, ¿no? Y con todo, que Dios no se deja, no es indiferente, ¿no? A nuestro sufrimiento, que hasta lo imposible, ¿no? es capaz de hacerlo. Padre, me he quedado sin tiempo. Ay, gracias por compartir su testimonio, por estar hoy aquí, por hacer tanto bien, que estoy segura de que va a hacer mucho bien. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Amigos, a veces el Señor nos deja, nos coge, nos deja, nos coge, y nosotros nos convertimos en eso, en lo que decía el Padre, en la parábola del hijo pródigo con patas. Nos vamos de casa, abandonamos, dejamos de hablar a nuestros padres, nos rebelamos, pero sin embargo luego volvemos al hogar, volvemos porque existe la misericordia de Dios, existe ese perdón, y va a existir. Y es en lo que tenemos que confiar, en que Dios al final nos va a llegar a perdonar, y nos perdona, y podemos seguir su camino una y otra vez. Hombre, estaría bien seguirlo siempre de manera recta, pero también saber que la misericordia de Dios está ahí nos da un plus. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.